El rico se disfrazó de taxista para averiguar a dónde iba su esposa. Lo que vio. La casa de los Ayes estaba llena de un ambiente cálido y alegre. Desde la sala se oía la risa contagiosa, interrumpida por los gritos fuertes de Kelvin, mientras Eva intentaba atraparlo jugando al gato y el ratón. En el suelo había juguetes dispersos, coches de colores brillantes, una pelota y bloques multicolores con los que el niño se había entretenido durante los últimos 30 minutos. John se detuvo en la puerta, observando la escena. Su esposa, con los ojos brillando, jugaba con su sobrino, mientras su hermana Mona estaba sentada en el sofá, sosteniendo una taza de té y reía suavemente con sus travesuras. «Bueno, veo que se están manejando sin mí», dijo John sonriendo, quitándose el saco y colgándolo sobre el brazo. Eva se dio vuelta y, riendo alegremente, se acercó a él. «¿Estás celoso?», bromeó, abrazándolo y dándole un beso en la mejilla. «Tal vez», respondió él, echando un vistazo rápido a Kelvin, que en ese momento intentaba apilar bloques en una torre inexistente. «Kelvin, ¿estás construyendo una casa?». «No, es un castillo», respondió el niño con orgullo, entrecerrando los ojos como si le sorprendiera que un adulto no lo hubiera entendido. Mona soltó una risa y, dejando la taza en la mesa, se levantó del sofá. «Eva, gracias por entretenerlo. Honestamente, el día ha sido agotador», le dijo a su cuñada. John sonrió y se sentó en el sofá, palmoteando el lugar junto a él. «¿Y qué pasó? ¿Por qué vinieron a nuestra casa?». Mona se sentó frente a ellos, cruzando las piernas. «Estuvimos en la clínica para un chequeo de rutina. Decidimos aprovechar y pasar por aquí», dijo ella con un gesto como si nada importante hubiera sucedido. «¿Chequeo de rutina?». John frunció el ceño. «¿Estás bien?». Mona se echó a reír abiertamente. «Siempre te preocupas tanto, hermano». «Tranquilo, todo está bien. Solo quise hacerme un chequeo, eso es todo». Eva, al escuchar la conversación, dejó el juego y se acercó, tomando la mano de Kelvin. «Mona, ¿te has chequeado últimamente?», preguntó con cautela, sentándose junto a su esposo. «Sí, hace un par de meses», dijo Mona, restando importancia al asunto. «En serio, no hablemos de mí. Mejor cuéntame cómo les va». John se miró con Eva, y ambos se encogieron de hombros. «Todo igual», dijo él. «Trabajo, casa, ya sabes, planes». «¿Planes?». Mona levantó una ceja astutamente. «Tu hermano siempre tiene algún plan», respondió Eva evasivamente, acariciando la mano de John. «Eso es maravilloso», exclamó Mona, aplaudiendo. Durante la cena, la atmósfera se volvió aún más cálida. Eva había traído su pastel casero de carne y verduras, cuyo aroma llenó la cocina al instante. «Huele divino», comentó John, llenando los vasos con agua. «Sí, Eva, tus talentos culinarios siempre son impecables», agregó Mona con aprobación. Kelvin observaba con interés cómo su mamá y su tío servían la comida, pero en cuanto vio su trozo de pastel, se concentró únicamente en él. «Mona, ¿recuerdas cuando de niños hacíamos fiestas de la panza?». John miró a su hermana con una sonrisa traviesa. «Oh, claro. Recuerdo cómo robaste el pastel de la abuela y dijiste que era idea mía», le respondió ella, levantando un tenedor con pastel. Eva se rió, y John levantó las manos en señal de rendición. «Está bien, lo admito, en esa época era un verdadero travieso». La conversación fluyó suavemente, pasando de los recuerdos a los temas actuales. Pero cuando la charla tocó el tema de los niños, la atmósfera en la habitación cambió. «John, Eva, ya es hora de que tengan un hijo», dijo Mona, interrumpiendo de repente la pausa. John se tensó, pero inmediatamente tomó la mano de Eva para mostrarle su apoyo. «Lo queremos, Mona», respondió suavemente. «Pero no todo es tan fácil como parece». Eva le sonrió agradecida, pero sus ojos brillaron con emociones contenidas.
Perdón por meterme en lo que no me corresponde, añadió apresuradamente Mona, sintiendo que había tocado un tema sensible. John hizo un gesto con la mano. Está bien. Lo entendemos, solo deseas lo mejor para nosotros. Después de la cena, John y Eva acompañaron a su hermana y a Kelvin hasta el taxi. Estaba fresco afuera, y se mantenían juntos, abrigados con sus chaquetas, mientras el conductor colocaba el asiento para niños en el asiento trasero. Gracias por la noche, chicos, dijo Mona, abrazando a su hermano y a su cuñada. Vengan más seguido, sonrió Eva, agachándose para besar a Kelvin en la mejilla. Cuando el coche se fue, John y Eva se quedaron un rato, mirando la calle vacía. ¿Estás bien?, preguntó John en voz baja, abrazándola por los hombros. Eva asintió, pero su sonrisa estaba triste. A veces, siento que te estoy fallando a los dos, susurró. No, no es así, respondió él con firmeza. Estamos juntos, y eso es lo más importante. La noche sumió la casa en una calma profunda, como si el mundo afuera se hubiera detenido, dándole a John y Eva el respiro que tanto necesitaban. En la sala, la luz cálida de la lámpara de mesa se reflejaba en las copas de vino tinto que estaban sobre la mesa. John, con la corbata fuera y el cuello de la camisa desabrochado, lucía relajado, aunque en su mirada todavía había una sombra de cansancio. Toma, dijo él, extendiendo una copa a Eva y sentándose a su lado en el sofá. Gracias, ella tomó la copa y, apoyándose en su marido, exhaló cansada. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Eva suavemente, jugando con el borde de su suéter. John dio un sorbo de vino y encogió ligeramente los hombros. Como siempre, contratos, negociaciones, planificación, se quedó en silencio un momento y luego agregó con una sonrisa irónica, a veces siento que si no fuera por el café, simplemente no sobreviviría. Eva se rió suavemente, levantando los ojos hacia él. Tienes un trabajo tan responsable. ¿Sabes lo orgullosa que estoy de ti? Lo sé, John la miró con ternura. ¿Y tú qué hiciste? Eva se animó, sus ojos brillaron. Estuve cuidando mis plantas, respondió con una sonrisa, poniendo la mano sobre su hombro. Mi rosa superó todas las expectativas. Está tan hermosa, como de cuento de hadas. ¿De verdad? John se inclinó hacia adelante, observando con interés la flor imaginaria. Hablas de ella como si fuera un niño. Eva inclinó la cabeza hacia un lado, sonriendo levemente. Sabes, para mí mis plantas son como pequeños bebés. Requieren cuidado, paciencia, y a veces hasta les hablo. John se rió, abrazándola por los hombros. Por eso tenemos un jardín tan hermoso. Pones todo tu corazón en él. Por un momento, hubo silencio entre ellos. Eva movía pensativamente el dedo por el borde de la copa y John la observaba, preguntándose qué se escondía detrás de su sonrisa tranquila. ¿En qué piensas?, preguntó suavemente. Ella levantó la mirada, con una leve tristeza en sus ojos. Pienso en lo maravilloso que sería si en nuestra casa sonara la risa de un niño. Su voz tembló, pero rápidamente se recompuso. A veces siento que nos falta algo. John puso la copa sobre la mesa y se giró hacia ella. Eva, escúchame, comenzó él, tomando sus manos. Nuestra vida no es solo lo que no hemos logrado. Es lo que tenemos. Nos tenemos el uno al otro. Eva asintió en silencio, pero sus ojos seguían siendo tristes. Es que lo quiero tanto, susurró ella. John la abrazó con fuerza, como si intentara disipar todas sus dudas con el calor de su abrazo. Lo lograremos, dijo con firmeza. ¿Me escuchas? Lo lograremos. Más tarde, cuando el vino se había terminado, Eva tocó un tema que había guardado durante mucho tiempo. John, ¿alguna vez has pensado en pedir ayuda?, preguntó con cautela. ¿Te refieres a médicos?, aclaró él, y en su voz se percibía inseguridad. Sí, Eva apretó su mano. Creo que podría ser una solución.
John se quedó pensativo. Su mirada recorrió el vaso vacío, luego se detuvo en las velas que ardían sobre la repisa de la chimenea. He pensado en eso, finalmente admitió. Pero me da miedo. Eva apretó su mano con más fuerza. ¿A qué le temes? A saber la verdad, respondió sinceramente. ¿Y si el problema soy yo? Eva suspiró y apoyó la cabeza en su hombro. John, eso no importa. Somos un equipo. Si es necesario, lo enfrentamos juntos. John pasó la mano por su cabello, disfrutando de su suavidad. Gracias, dijo en voz baja. Eva levantó la cabeza y lo miró a los ojos. ¿Por qué? Por estar a mi lado, sonrió él, y su mirada se suavizó. Siguieron conversando durante largo rato, hablando sobre opciones, planes y sueños. John empezó a comprender cada vez más lo importante que era Eva para él y cuánto estaba dispuesto a luchar por su futuro juntos. Esa noche se quedaron dormidos abrazados, sintiendo que se habían acercado aún más el uno al otro. La esperanza de un futuro mejor los envolvía como una manta suave, permitiéndoles olvidar, por un rato, todas las dificultades. Los rayos del sol se derramaron suavemente por la habitación, llenándola de calor y comodidad. Eva se estiró, sintiendo que John se movía a su lado. Él se levantó perezosamente sobre su codo y la miró con una sonrisa. Buenos días, hermosa, su voz sonaba un poco rasposa, pero eso solo le daba más encanto. Buenos días, respondió Eva, estirándose para darle un beso matutino. ¿Dormiste bien? Conmigo, siempre, tocó ligeramente su nariz con la suya, haciendo que ella se riera. Pasaron unos minutos más en la cama, disfrutando de ese raro momento de calma. El desayuno fue sencillo, pero acogedor. Su cocinera sirvió un omelette con hierbas, tostadas frescas y jugo de naranja. John leía las noticias matutinas en su tableta, comentando algo de vez en cuando, mientras Eva se aseguraba de que su taza de café no se vaciara. «¿Sabes que puedo servirme el café yo mismo?», comentó con una sonrisa, cuando ella, por enésima vez, estiró la mano hacia la cafetera. «Lo sé», respondió Eva, con una sonrisa coqueta. «Pero es mi pequeño cuidado matutino para ti». John negó con la cabeza, pero su mirada estaba llena de gratitud. «Eres mi luz de la mañana», dijo, dando un sorbo de su bebida. Después del desayuno, Eva de repente lo tomó de la mano. «Ven, quiero mostrarte algo», sus ojos brillaban de entusiasmo. ¿Algo nuevo? John levantó una ceja con interés, dejándose llevar por ella. Subieron al segundo piso, donde en una pequeña habitación luminosa Eva cultivaba sus plantas raras. En los alféizares de las ventanas y en estanterías crecían varios tipos de flores, desde pequeños cactus hasta exuberantes orquídeas. Pero la atención de John se centró de inmediato en lo que Eva señalaba. «Mira qué impresionante es», dijo con entusiasmo, señalando la lujosa rosa que florecía con pétalos de terciopelo brillantes. John se acercó lentamente, observando la flor. «Realmente es asombrosa», confirmó él, luego se volvió hacia su esposa y añadió, «pero no es tan hermosa como tú». Eva se rió tímidamente, sonrojándose por el cumplido. «Siempre sabes qué decir para derretir mi corazón», dijo ella, abrazándolo por la cintura. «Porque solo te mereces lo mejor», respondió John, besándola suavemente en la coronilla. «Qué lástima que no puedas quedarte en casa hoy», suspiró ella, abrazándose a él. «Si pudiera, pasaría todo el día contigo aquí», suspiró él, mirando el reloj. «Pero, lamentablemente, hoy tengo una reunión importante». Eva se apartó un poco, sin ocultar una leve tristeza. «Entonces que tu día sea productivo y ligero», dijo ella, poniéndose de puntillas para besarle. «Te amo». «Yo también te amo», respondió John, correspondiendo al beso. Cuando John se fue, Eva se quedó un rato junto a la ventana, observando cómo él se subía al coche y se alejaba. Su corazón estaba lleno de orgullo y, al mismo tiempo, de una leve preocupación.
Sabía lo difícil que era para John equilibrar todas sus responsabilidades, pero confiaba en que juntos superarían cualquier dificultad. Eva volvió a la habitación de las plantas y se sentó frente a la rosa que le había mostrado a John. «Tiene razón», susurró, acariciando el pétalo suave. «Eres preciosa». Empezó a regar las flores, sumida en sus pensamientos sobre lo que podría depararle el día. A Eva le encantaban esos tranquilos momentos de la mañana, cuando la casa era solo suya y podía hacer lo que le gustaba y soñar sobre el futuro. Fragmentos de su conversación se entrelazaban en su mente. Recordó cómo John hablaba de la reunión y por alguna razón, en su corazón creció la esperanza de que ese día podría ser el inicio de algo nuevo, tal vez algo mejor. El bullicio del pasillo de la oficina estaba amortiguado, pero John sintió la tensión en el ambiente en cuanto entró al edificio. Nicole, su leal asistente, se acercó a él con una expresión de nerviosismo. «Buenos días, señor Hayes», su voz era suave, pero apresurada. «Buenos días, Nicole. ¿Ha pasado algo?» John se detuvo, mirándola fijamente. «El señor Bernard ya le está esperando». «Está en su oficina», dijo rápidamente, bajando un poco la voz. John frunció el ceño. «¿Bernard? ¿Qué quiere?» «No lo sé», Nicole negó con la cabeza. «Pero parece muy serio». «Gracias, Nicole», respondió brevemente y, con paso firme, se dirigió hacia su oficina. Cuando John llegó a la puerta, se detuvo un momento. Su mano tocó la perilla y respiró profundamente antes de abrirla. Bernard estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados detrás de su espalda, mirando la calle con tensión. «Señor Bernard», dijo John en un tono neutral, invitándolo a sentarse con un gesto. «¿Qué lo trae por aquí?» Bernard se giró. Su rostro mostraba una mezcla de irritación y una especie de resolución contenida. Se sentó en la silla frente a John, pero su postura seguía siendo rígida. «John, iré directo al grano», comenzó. «Necesito que cedas este terreno para una construcción». Es una solicitud inesperada. John se sentó detrás de su escritorio, entrelazando sus manos. «Pero sabes que la licitación la ganó nuestra empresa. ¿Y sabías lo importante que era este proyecto para mí?» La voz de Bernard se alzó un poco, aunque aún se contenía. «Esto es un negocio», respondió John con calma. «Las condiciones eran iguales para todos. Ofrecimos la mejor solución y la comisión lo reconoció». Bernard apretó los dientes, sus dedos se cerraron en un puño. «Podrías hacer una excepción, John. Yo lo haría si estuviera en tu lugar». «Lo dudo», John no pudo evitar una sonrisa sarcástica. «Y, sinceramente, no me parece sensato rechazar un proyecto rentable solo porque es importante para ti». Bernard se levantó, inclinándose sobre la mesa. «Esta es la última vez que te pido esto de manera civilizada», dijo entre dientes. «No tengo nada más que decir», John lo miró fríamente y señaló la puerta. «Nuestra conversación ha terminado. Te arrepentirás de esto», gritó Bernard, girándose bruscamente y saliendo de la oficina, golpeando la puerta al cerrarla. John se quedó mirando la puerta cerrada por un largo rato, luego suspiró y se sirvió un poco de agua. Al dar algunos tragos, sintió como la tensión comenzaba a disminuir ligeramente. Nicole golpeó suavemente la puerta y asomó la cabeza. ¿Todo está bien? Sí, todo está bien, John asintió, tratando de no mostrar su irritación. Gracias, Nicole. Si necesita algo, solo dígame, ofreció ella, antes de cerrar la puerta. John se sentó en su escritorio y abrió una carpeta con documentos. Pero concentrarse no fue fácil. Las palabras de Bernard resonaban en su cabeza como un eco. Te arrepentirás de esto. A lo largo del día, John volvió varias veces a pensar en la reunión. Sabía que la amenaza de Bernard no era vacía. A lo largo de sus años en los negocios, había enfrentado tácticas agresivas de competidores, pero ahora sentía que había algo más detrás de todo eso.
Más tarde, Nicole volvió a asomar la cabeza en su oficina. Señor Hayes, en 10 minutos tiene una reunión. Gracias, Nicole. Estoy listo. La sala de conferencias de la empresa se veía especialmente animada ese día. Los jefes de departamento ocupaban sus lugares, discutiendo las últimas noticias y planes. John entró, captando solo fragmentos de conversación, palabras sobre la licitación, la construcción y un competidor que intentaba intervenir. Su paso seguro hizo que todos los presentes se callaran. Se acercó a la mesa, sosteniendo una carpeta con informes. Tocando con los dedos la superficie de la mesa, John comenzó. Buenos días, colegas. Hoy tenemos un tema importante para discutir. Su voz era firme, pero tranquila. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Como saben, nuestro reciente éxito en la licitación ha provocado una fuerte reacción por parte de los competidores. Especialmente del señor Bernard. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asimilaran. Ha intentado presionar. Se escuchó un murmullo en la sala. ¿Presionar? ¿Nos amenazó?, preguntó Emma, la jefa del departamento legal, frunciendo el ceño. Se podría decir que sí, respondió John, mirándola. Pero eso no debe preocuparnos. Estamos actuando dentro de la ley, y nuestro trabajo habla por sí mismo. Emma asintió, tomando notas en su cuaderno. Ahora, lo más importante, continuó John, abriendo la carpeta. Debemos garantizar que todas las fases de la construcción se completen a tiempo. Bernard tiene la costumbre de crear problemas, y si cometemos siquiera un error, él lo aprovechará. ¿A qué problema se refiere?, preguntó Jeffrey, el jefe del departamento de logística. Bloqueo de suministros, quejas administrativas, soborno a los contratistas, lo típico. Debemos estar listos para cualquier imprevisto, explicó John. Pero tenemos un plan, ¿verdad?, aclaró Michael, el jefe de construcción. Claro, John sonrió. Jeffrey, ¿cómo van los suministros de materiales? Jeffrey dejó la pluma que estaba girando entre sus manos y abrió su tablet. Ayer recibimos la notificación del envío. Los primeros lotes ya están en camino. Esperamos la entrega en el sitio mañana por la mañana. Perfecto, asintió John. ¿Y qué pasa con los trabajadores? Están en el lugar, listos para comenzar la instalación de las estructuras, respondió Michael. Incluso estamos adelantados en el cronograma. John asintió con aprobación y se dirigió a Emma. Revisa de nuevo todos los documentos legales. Necesito estar seguro de que Bernard no tendrá ninguna oportunidad de agarrarse de algo. Lo haremos, señor Hayes, respondió Emma con seguridad. Luego, su mirada se dirigió a Alex, el jefe del departamento de Relaciones Públicas. Alex, ¿cómo estamos con la opinión pública? Estamos trabajando en ello, respondió Alex, abriendo su computadora portátil. Hemos lanzado una serie de publicaciones sobre los beneficios de nuestro proyecto para la ciudad. La construcción apoyará la economía local, creará empleos. La prensa está de nuestro lado, al menos por ahora. Perfecto, sigan así. John se detuvo por un momento, evaluando la información recibida. En la sala se produjo una breve pausa que fue interrumpida por Emma. John, si Bernard toma medidas extremas, ¿tenemos un plan de contingencia? Siempre tenemos un plan de contingencia, dijo con una ligera sonrisa, mirándola. Pero es mejor que no lleguemos a eso. La reunión continuó por aproximadamente una hora más. John revisó meticulosamente los detalles, aclaró plazos, escuchó propuestas y dio instrucciones. La atmósfera en la sala se volvía cada vez más productiva, la tensión comenzaba a desaparecer. Muy bien, John cerró la carpeta y se levantó. Entonces, todo sigue según lo planeado. Estén alerta y manténganme informado. La reunión ha terminado, todos pueden irse. Los directores comenzaron a salir de la sala, discutiendo detalles entre sí.
Emma se acercó a John, quedándose cerca de la puerta. John, ¿estás seguro de que Bernard no tomará medidas realmente serias? Emma ya intentó jugar con mis nervios. El siguiente paso son las acciones. Pero estamos listos, le dio un toque tranquilizador en el hombro. Ella asintió, pero en sus ojos seguía habiendo una sombra de preocupación. Cuando la sala de conferencias quedó vacía, John permaneció en su lugar. Miró las sillas vacías y pensó en lo importante que era este proyecto para la empresa. El encuentro con Bernard seguía causando en él una sensación de ansiedad, pero entendía que no podía mostrarlo a su equipo. John recogió los papeles y se dirigió a su oficina. Antes de abrir la puerta, vio una nota de Nicole sobre su escritorio. Señor Hayes, Bernard llamó nuevamente. Quería agendar una reunión, pero le dije que su agenda estaba completamente llena. Si lo desea, puedo mover otras citas. Ion sonrió. Nicole siempre estaba un paso adelante. Tomó el teléfono y marcó su número. Nicole, gracias por tu ayuda. Siempre a su servicio, señor Hayes, su voz sonaba reconfortante. Si Bernard aparece otra vez, mándalo directamente a mi oficina. Entendido. Ion colgó el teléfono, decidido a que esto apenas comenzaba. La oficina estaba en su habitual bullicio cuando John llegó por la mañana. Su calma habitual se vio repentinamente alterada cuando notó a dos hombres con trajes formales y otros dos en uniforme, de pie junto al mostrador de recepción. Nicole, siempre serena, parecía tensa. Señor Hayes, estos caballeros están esperando por usted, indicó ella señalando a los hombres. Uno de ellos se acercó, extendiendo la mano. Buenos días, señor Hayes. Soy Anthony Méndez, representante de la Oficina de Seguridad Económica. Hemos recibido una llamada informando que su empresa supuestamente está involucrada en actividades fraudulentas. John se quedó en su lugar, mirando desconcertado a los inspectores. Debe de ser un error, dijo finalmente. Tal vez, respondió Méndez, invitándolo a pasar al despacho con un gesto. Pero tenemos la obligación de investigar. Por favor, prepárese para entregar todos los documentos, incluidos los estados de cuenta, contratos y los informes de ingresos y gastos de los últimos 2 años. ¿Documentos? John sintió cómo crecía la preocupación dentro de él. Sí. Comenzaremos con eso. Méndez estaba completamente tranquilo. Cuando entraron en el despacho, John les hizo un gesto para que se sentaran. Notó como uno de los empleados comenzaba a desplegar un ordenador portátil y el otro sacaba papeles. ¿Tienen una orden para la inspección?, preguntó John, intentando mantener la calma. Méndez sacó una carpeta y le entregó un documento. Por supuesto. Todo conforme al procedimiento. Ion echó un vistazo al documento, luego llamó a Nicole. Nicole, ven a mi oficina y trae el registro de todos los contratos del último año. Ella apareció al cabo de 1 minuto, llevando una carpeta en las manos. Aquí tiene, señor Hayes. ¿Necesita algo más? Por ahora no, gracias, miró hacia ella, añadiendo en voz baja, mantente en contacto. Cuando salió, Méndez comenzó a revisar los documentos. Señor Hayes, dijo sin levantar la vista, la revisión tomará aproximadamente 1 mes. ¿1 mes? John levantó una ceja. Esto es imposible. Tenemos una construcción en pleno proceso. Lamento decirlo, pero no podemos hacer nada al respecto. Mientras dure la inspección, todos los proyectos importantes serán congelados, respondió Méndez, igualmente tranquilo. ¿Congelados? John se levantó bruscamente de su silla, agarrándose la cabeza con las manos. ¿Ustedes entienden que esto destruirá nuestro cronograma? Entiendo que es inconveniente, Méndez continuó hablando con una expresión impasible. Pero estas medidas son estándar. Es imposible trabajar cuando bloquean cada paso. John golpeó la mesa con fuerza. Esto es una presión. Méndez lo miró tranquilamente, luego dijo.
No estamos aquí para causarle inconvenientes. Si todo está en orden con los documentos, podrá retomar el trabajo una vez que finalice la revisión. ¿Y si no lo está?, preguntó John en voz baja, aún de pie. Entonces se tomarán las medidas correspondientes. Cuando los inspectores salieron del despacho, dejando copias de las órdenes, John se desplomó en la silla. Llamó a Nicole y Emma. ¿Qué está pasando?, preguntó Emma al entrar en la oficina. Una inspección, respondió John de manera breve. Por una llamada sobre supuestas actividades fraudulentas. Esto es un absurdo, dijo Emma, sentándose frente a él. Cumplimos estrictamente con todas las leyes. Bernard, dijo John. Emma frunció el ceño. ¿Crees que es obra suya? Estoy seguro, dijo él apretando los dientes. Intentó intimidarme personalmente. Ahora pasa al siguiente paso. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Nicole. Primero, reunimos todos los documentos. Emma, revisa cada papel, cada cifra. No debe haber ninguna imprecisión. Lo haré, respondió ella. Nicole, contacta con Alec. Necesitamos preparar un comunicado de prensa. Esto podría llegar a los medios y no quiero que nuestra reputación se vea afectada. Entendido. Ion miró a ambas mujeres. Lo lograremos. Esto es solo una dificultad temporal. Todo el día la oficina estuvo llena de trabajo. Los empleados del departamento de contabilidad traían los informes, Emma revisaba las cifras, Nicole coordinaba las acciones. John se sentía como un capitán de barco en medio de una tormenta. Más tarde, por la noche, salió a la terraza de la oficina para respirar aire fresco. Su teléfono vibró. En la pantalla apareció un mensaje de un número desconocido. Espero que la inspección no te haya causado demasiados inconvenientes. Bernard. John miró el mensaje durante un largo rato antes de borrarlo. Juega sucio, murmuró mientras observaba la ciudad nocturna. Pero no pienso rendirme. El teléfono de Eva sonó cuando estaba a punto de regar sus orquídeas favoritas en el segundo piso. En la pantalla apareció el nombre que no quería ver desde hacía mucho tiempo, Harry Bernard. ¿Qué querrá?, murmuró, dudando antes de contestar. Hola. Eva, querida, su voz sonaba igual que la recordaba, dulce y al mismo tiempo pegajosa. Necesitamos vernos urgentemente. Harry sintió cómo su corazón se aceleraba. ¿Qué quieres? Te lo explico todo en persona. Dentro de una hora, en nuestro restaurante favorito, en su voz había una sonrisa maliciosa. No tengo tiempo para tus juegos, Harry, intentó zafarse. Esto no es un juego, cariño. Estoy seguro de que querrás escuchar lo que tengo que decir. Eva suspiró. Sabía que si Harry tenía algo en mente, no iba a retroceder tan fácilmente. Está bien. Dentro de una hora. Pero será la última vez, dijo, colgando antes de escuchar su respuesta. Una hora después, Eva estaba sentada en una mesa de un restaurante semi-vacío. Harry apareció con puntualidad, como siempre. Su traje caro le quedaba perfecto y en su rostro se dibujaba una sonrisa astuta. Eva, cariño, te ves impresionante, comenzó, sentándose frente a ella. Vamos al grano, le miró fijamente. Dijiste que no nos volveríamos a ver. Lamentablemente, las circunstancias han cambiado. Harry se reclinó en el respaldo de la silla, disfrutando de su incomodidad. ¿Qué quieres? Su voz sonó firme, pero por dentro sentía como la ansiedad la envolvía. Harry se relamió los labios, haciendo una pausa para un efecto dramático. ¿Recuerdas lo mucho que me gustaba cuando trabajabas en el club? Se inclinó hacia ella. Harry levantó las cejas, sin creer lo que oía. Echo de menos aquellas noches, Eva, su voz se volvió más suave, pero igualmente repulsiva. Teníamos un trato. Eva apretó los puños debajo de la mesa.
Me prometiste que nunca más me recordarías eso. Y habría cumplido mi promesa, pero, hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas, tu marido ahora tiene problemas. Eva frunció el ceño, su voz temblaba de tensión. ¿De qué hablas? Puedo hacer que John vaya a prisión por mucho tiempo. Sus palabras fueron dichas con tanta ligereza, como si hablara de un simple favor. Eva sintió como si la tierra se desmoronara bajo sus pies. ¿Lo hiciste a propósito? En su voz había una mezcla de ira y desesperación. Bueno, simplemente aproveché el momento adecuado, sonrió con suficiencia. La pregunta es, ¿qué estás dispuesta a hacer para salvarlo? Eres un verdadero canalla, Harry. Se agarró la cabeza con las manos, tratando de encontrar una salida. Tal vez, pero la elección es tuya, querida. Su sonrisa se amplió. ¿Y si me niego? Su voz era casi un susurro. Entonces, me temo que a John le irá muy mal. Imagina los titulares: el empresario Hayes atrapado en fraude. Eva cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas. Sabes que lo amo, dijo en voz baja. Eso está bien. Harry se inclinó hacia ella. Entonces, dime si. La noche llegó rápidamente. El sol ya casi se había ocultado tras el horizonte y el aire se volvió fresco. John regresó a casa, dejó su chaqueta en el vestíbulo y se dirigió a la sala. Pero algo no estaba bien. El silencio en la casa era inquietante. «Amelie, ¿hace mucho que se fue Eva?», preguntó a la cocinera, que como siempre, estaba preparando la cena. Amelie levantó la vista, dudando por un momento. «Hace unas horas», respondió con un leve asombro en su voz. John se quedó parado por un instante, luego asintió. Miró el reloj, ya casi eran las 10 de la noche. Esperaba que Eva regresara antes. No podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien. Llamó a su número, pero solo escuchó tonos. Su corazón se apretó un poco, pero trató de tranquilizarse. Tal vez solo se había retrasado, y todo estaba bien. Se dirigió a la sala y se acomodó en su silla favorita, sosteniendo un vaso de whisky. Sus pensamientos se confundían. Repasaba una y otra vez los momentos del día, tratando de encontrar una respuesta, algo que le indicara que estaba mal. ¿Por qué no contestaba? Una hora después, la puerta se abrió de golpe, y Eva entró. Parecía un poco tensa, pero no tanto como para levantar sospechas. John se levantó rápidamente y se acercó a ella. «Querida, ya empezaba a preocuparme», dijo abrazándola. Su voz tenía una ligera preocupación. «¿Por qué no contestaste?». Eva se apartó, suspirando apenas y tratando de sonreír. Se quitó el abrigo y lo tiró sobre la silla. «Perdón, amor, me quedé charlando con las chicas. No me di cuenta de que el tiempo pasó tan rápido». Dio un paso atrás para quitarse los zapatos. John no pudo evitar notar lo extraña que sonó su frase, como si estuviera esforzándose por parecer tranquila. Pero era algo más que simple cansancio. En sus ojos había una sombra que no podía entender. «¿Estás bien? Te ves un poco rara». John se acercó más, su mirada se volvió más insistente. «Eva, ¿estás segura?». Ella suspiró, como si tratara de sacar todas las ideas de su mente, y volvió a sonreír, pero su sonrisa era forzada, antinatural. «Solo estoy cansada, amor. ¿Vamos a dormir?». Su voz se suavizó, extendió la mano, esperando que él no insistiera. John sintió como su ansiedad aumentaba. Pero en lugar de continuar con la conversación, asintió, tratando de calmar sus dudas. «Sí, claro», dijo, y tomó su mano, guiándola hacia el dormitorio. Eva estaba acostada de espaldas a él. John sentía como su cuerpo estaba tenso, como si no pudiera relajarse. Intentó ser cauteloso, no hacerle demasiadas preguntas, pero por dentro algo lo apretaba, haciéndolo inquietarse más. De vez en cuando escuchaba cómo ella suspiraba suavemente, y eso lo inquietaba aún más.
«Estás guardando algo», Eva susurró, incapaz de ocultar su preocupación. Ella se quedó en silencio, pero sus palabras despertaron algo en ella. Suspiró, pero no se giró. No podía. En su pecho todo se apretaba. Lo que había hecho le costaba mucho. «Querida», su voz era suave, casi tierna. «Si algo te pasa, te ayudaré. Ya lo sabes». Eva guardó silencio durante unos segundos antes de responder. Ese silencio fue una tortura que pareció durar una eternidad. La mañana en la oficina fue como siempre tensa, pero John sintió algo extraño. Ya llevaba varias horas en el trabajo y los inspectores que esperaba aún no llegaban. Normalmente, su visita no era solo una formalidad, la inspección siempre significaba un evento importante para la empresa, y él se había estado preparando para ello durante más tiempo que para cualquier otra cosa. «Nicole, ¿dónde está la inspección?». John se sentó en el borde de la mesa de su asistente y la miró con curiosidad. Ella, como siempre, estaba sentada frente a su computadora y trabajando en tablas, sin prestarle demasiada atención a lo que pasaba a su alrededor. Pero alzó la vista y lo miró con leve sorpresa. «No lo sé. Son algo raros», se encogió de hombros y echó un vistazo al pasillo vacío fuera de la ventana. «Dijeron que este asunto fue resuelto desde arriba». John frunció el ceño. Esa no era una respuesta estándar. Tal afirmación no podía dejar de alarmarlo. Por un momento pensó en ello, pero rápidamente apartó esos pensamientos. Dudaba que estuviera relacionado con algo grave. Sin embargo, algo en la situación no estaba bien. «Qué raro», murmuró John, dirigiéndose a su oficina. Sus pensamientos estaban nublados, pero decidió dejar de preocuparse y concentrarse en su trabajo. Continuó revisando documentos y proyectos, tratando de no prestar atención a los eventos extraños que ocurrían a su alrededor. Todo seguía según lo planeado, y a pesar de la ansiedad interna, John siguió trabajando. Mientras tanto, en otro lugar, la situación se desarrollaba de manera completamente diferente. Eva, sintiendo cómo su corazón se comprimía con cada paso, volvió a encontrarse en la casa de Harry Bernard. «Has llegado». Harry la recibió en la puerta con una sonrisa de suficiencia, la misma que siempre tenía cuando sabía que controlaba a alguien. Tomó su mano y la atrajo hacia él. Eva reprimió su irritación, aunque por dentro todo hervía. Su mirada era fría, pero trató de no mostrar debilidad. «¿Querías algo de mí?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Oh, querida, tú sí que sabes poner una sonrisa», dijo Harry, sin dejar de sonreír mientras la envolvía con sus brazos. Eva se liberó de su abrazo, sintiendo cómo su mirada la atravesaba. Sabía que a él no le importaba cómo se sentía ella, lo único que importaba era cumplir con sus exigencias. «¿En serio?», se indignó, sus ojos se llenaron de rabia. «¿Me obligas a acostarme contigo y se supone que debo estar feliz por eso?». Harry solo sonrió y se acercó más, sin mostrar ni la más mínima señal de arrepentimiento en sus ojos. «Cariño, lo haces por el bien de tu esposo. Así que, por favor, sonríe», dijo, y apretó su muñeca con tal fuerza que Eva sintió como sus dedos se tensaban. «Tú, no tienes derecho a tratarme así», su voz temblaba de rabia y humillación. Harry solo se rió y, sin hacer caso a sus protestas, la llevó a la habitación. Dentro de ella, Eva sentía cómo su alma y cuerpo se llenaban de repulsión, pero no podía romper ese círculo horrible. Tenía que hacerlo para salvar a John. De lo contrario, él iría a prisión. Cuando John regresó a casa, inmediatamente sintió que algo no estaba bien. La casa estaba inusualmente tranquila. Eva normalmente lo recibía con una sonrisa, pero hoy su mirada estaba vacía. Él la observó con cautela, pero aún no dijo nada. Eva, como siempre, trataba de ocultar sus sentimientos, pero sus ojos podían ver más de lo que ella quería mostrar. «Querida, ¿qué pasó?», preguntó John, sentándose a su lado en el sofá. Estudió su rostro,
intentando entender que no estaba bien. Te ves extraña desde ayer. Eva levantó la mirada y en su rostro apareció una débil sonrisa. Pero John notó cómo rápidamente apartó la vista. Me duele la cabeza, dijo, haciendo como si le costara hablar. No es importante. Solo estoy un poco cansada. John siguió mirándola. Le parecía que sus respuestas no eran sinceras. Notó cómo su mano temblaba cuando la tomó. Ella trató de esconder su dolor, pero era demasiado evidente. ¿Estás segura? Sostuvo su mano con más firmeza, sintiendo la tensión en sus dedos. Puedo ayudarte. Podemos ir al médico si lo necesitas. Eva reprimió un suspiro nervioso y apretó los dientes. Su mundo interior se desmoronaba, pero no podía mostrarlo a John. Sí, John, ya te dije que todo está bien. Ella levantó la voz por un momento, perdiendo la paciencia. Solo estoy cansada. John la miró sorprendido. Ella nunca le había hablado de esa manera. Era como una reacción defensiva, como si estuviera tratando de protegerlo de algo que él no sabía. Me puse de acuerdo con las chicas para salir a cenar esta noche, dijo, intentando distraerlo. John se mostró algo desconcertado, pero esta vez no objetó. Su mente estaba hecha un lío. Ella nunca había hablado de tales planes. Y ahora parecía que trataba de alejarse de él. Eso le parecía raro. Está bien, dijo, pero sus ojos no se apartaban de su rostro. Sentía como si algo invisible los estuviera separando. Eva estaba frente al espejo en el dormitorio, poniéndose su vestido de noche. La tela azul oscuro se ajustaba a su cuerpo, acentuando su figura, pero para ella esa belleza era solo una fachada. En el espejo no se reflejaba la mujer que era antes de todo esto. En el espejo se veía a una mujer que había perdido su alma, pero que no estaba lista para quebrarse. Se miró. Su reflejo seguía siendo hermoso, pero sus ojos, esos ojos lo decían todo. Estaban llenos de miedo y lucha interna. Cada mañana, cada noche, se obligaba a sonreír, a hablar con John, a no mostrarle que su vida ya se había salido de control. Pero hoy todo era diferente. Tenía que encontrarse nuevamente con Harry. Su corazón latía acelerado, pero no podía rechazarlo. Estaba atrapada. Atrapada en una trampa de la que no había salida. Por un momento, quiso detenerse, decir no y regresar con John, pero sabía que no podía. No podía debido a lo que había estado sucediendo en los últimos días. Miró el reloj. Ya era tarde, pero tenía que irse. John no debía sospechar. No podía dejar que supiera la verdad. Él era demasiado bueno, demasiado inocente, como para entender en qué peligrosa situación se encontraba ella. Se pintó los labios, se puso los zapatos cuidadosamente y, respirando profundamente, salió de la habitación. Cuando bajó las escaleras, John estaba en su oficina. La luz de la lámpara iluminaba su rostro y estaba tan concentrado en sus papeles que no la vio. Ella se detuvo un momento, observándolo desde la esquina. Pensaba, ¿y si le digo la verdad? ¿Y si le cuento toda la verdad? Pero en el siguiente momento, su mente le recordó lo que pasaría si lo hacía. Dio un paso hacia adelante. ¿Vas a ver a las chicas? John levantó la vista de sus papeles y se encontró con sus ojos. Su voz era cálida y tranquila. Eva sonrió, tratando de ocultar la ansiedad que se apoderaba de su pecho. Sí. Vamos a un café, a charlar un poco. ¿No te importa? Su voz tembló, pero no dejó que fuera evidente. John la observó detenidamente y ella sintió como si su mirada penetrara en su alma. Claro, dijo él, sin sospechar lo que su esposa estaba ocultando. Que lo pases bien. Yo me quedaré aquí, sigo trabajando. Sabes que tengo que terminar unos pendientes. Eva sintió y se acercó a la puerta, pero en ese momento su voz la detuvo. Te ves increíble, dijo John, sin apartar la vista.
Eva sintió como su corazón se encogía. Era tan sincero, tan cálido. Solo sonrió, tratando de ocultar el dolor. Gracias, respondió en voz baja, intentando no mostrar ni la más mínima duda. Tan pronto como cerró la puerta detrás de ella y salió a la calle, la voz de Harry resonó en su cabeza. Él la esperaba y ella no podía rechazarlo. No podía decir no. Mientras tanto, John, quedándose solo, volvió a su trabajo. Los documentos sobre la mesa parecían empujarlo hacia un callejón sin salida, y los pensamientos sobre su esposa, su extraño comportamiento últimamente, no lo dejaban tranquilo. Sentía cada vez más que algo no estaba bien. Pero John no era de los que sospechaban fácilmente. Estaba acostumbrado a confiar. Especialmente en Eva. No tenía motivos para dudar de sus sentimientos ni de su amor. Pero esas rarezas. Ella había comenzado a pasar más tiempo con sus amigas, sin decirle a dónde iba. Ella había empezado a esconderse de él. John sentía que entre ellos se había abierto un abismo que no podía explicar. El tiempo pasó, y Eva aún no regresaba. Ella le había prometido estar en casa antes de las 10, pero ya había pasado la medianoche. Sintió como si el miedo comenzara a apoderarse de él. Tomó el teléfono y le envió un mensaje: ¿Dónde estás? No hubo respuesta. Eso era extraño. Volvió a mirar el reloj. Cada minuto parecía una eternidad. Mientras esperaba, se quedó dormido. Por la mañana, John estaba sentado a la mesa, con una taza de café frente a él, pero ni siquiera su aroma le ofrecía consuelo. Observaba en silencio a Eva, que estaba sentada frente a él, tranquila, como si nada hubiera sucedido. Todo lo que decía parecía un conjunto aprendido de palabras, como siempre. Pero John sentía que algo no estaba bien. «Querida, ¿cómo estuvo anoche con las chicas?», preguntó, tratando de captar su mirada. Eva se quedó congelada por un momento, no esperaba esa pregunta. Levantó la vista y pareció vacilar antes de responder. ¿Dónde? Su voz sonó sinceramente sorprendida, pero John percibió de inmediato que algo estaba ocultando. Con las amigas, continuó él, sin apartar la vista de ella. Vio cómo sus ojos se movían rápidamente, cómo apretaba los labios. Sabía con certeza que estaba mintiendo, pero no podía entender por qué. ¿Qué estaba escondiendo su esposa? Eva sonrió, tratando de hacer que su reacción pareciera más natural. «Ah, estuvo genial», dijo. «Hablamos mucho de todo. ¿Sabes cómo es eso?». John siguió mirándola en silencio, intentando entender qué ocultaba su calma. Cuando el desayuno terminó y Eva se levantó para ir al baño, John se quedó sentado frente a la mesa, mirando la taza vacía. Se perdió en sus pensamientos. Cada palabra, cada movimiento de ella ahora le parecían sospechosos. Se levantó, salió al exterior y se subió a su coche. Hoy algo iba a cambiar. No sabía por qué, pero necesitaba saber a dónde iba y con quién. John decidió que era hora de actuar. Pensó en contratar un detective, pero decidió que lo haría él mismo. Sin ojos ajenos, sin preguntas de más. Estaba dispuesto a convertirse en algo que no quería ser, un espía. Se cambió de ropa, prestando atención a los detalles. Se aseguró de que su apariencia fuera lo suficientemente discreta para no llamar la atención. No era su estilo, no era su trabajo. Pero estaba dispuesto a arriesgarse. Ya no podía seguir en la oscuridad sin saber qué pasaba con su vida, con su familia. Cuando Eva se fue, John la siguió. La vigilaba desde un coche alquilado, manteniéndose a distancia para no ser detectado. Su corazón latía fuertemente en su pecho, no sabía qué esperar. No sabía a dónde conduciría todo esto, pero estaba seguro de que debía conocer la verdad. Después de recorrer algunas calles, vio cómo su coche se aparcaba frente a una hermosa mansión. No estaba lejos de su casa, pero John nunca antes había visto ese lugar. Aparcó cerca, escondiendo su coche, y comenzó a observar.
Eva salió del coche y, de inmediato, llegó otro vehículo. John, sintiendo un dolor punzante en el pecho, lo reconoció. Era ese hombre, Harry Bernard. Se acercó rápidamente a Eva y, sin decir palabra, la besó apasionadamente. John se quedó allí, incapaz de apartar la mirada. Fue como un golpe en el estómago. Todo lo que sabía se desmoronaba ante sus ojos. No. No puedes hacerme esto. Gritaba, golpeando el volante con las manos. Sus dedos apretaban el volante tan fuerte que los nudillos se pusieron blancos. Las lágrimas caían silenciosamente por sus mejillas, pero no les prestaba atención. Estaba en shock, su corazón destrozado por la traición. Vio cómo desaparecían en la casa y, solo cuando todo se volvió oscuro, finalmente logró exhalar. No sabía qué hacer, no sabía qué pensar. Se quedó en el coche unos minutos más, tratando de aclarar su mente. No encontraba palabras para expresar lo que sentía. Ni siquiera sabía si lo que sentía era ira, dolor, desilusión o algo aún más aterrador. John irrumpió en la casa como una tormenta, derribando todo a su paso. Entró en la sala, sin quitarse los zapatos y sin darle tregua a su cuerpo, se dirigió hacia la barra. Sus manos temblaban de rabia y desesperación. El whisky fue su único amigo en ese momento. Se sirvió un vaso lleno y, sin mirar, lo bebió de un trago. La sensación de ardor interior no podía opacar el vacío que ya se había instalado en su alma. No entendía cómo todo había podido convertirse tan rápidamente en una pesadilla. Su esposa, su amor, su Eva, ella lo había traicionado. Ella, que hace poco era todo para él. Ahora ella le era ajena. No era la mujer con la que soñaba construir un futuro. La ira, como una corriente de fuego, brotó sin control. John no pudo contenerse. Comenzó a destrozar todo lo que encontraba a su paso. Copas, tazas, marcos con fotos, todo voló al suelo con un ruido espantoso. Fue una liberación, pero, a pesar de todo, el dolor seguía arrasando en su interior. De repente, se detuvo, mirando los objetos rotos esparcidos por el suelo. Eso fue solo el primer acto de destrucción, pero en su alma había caos. Se arrodilló, se agarró la cabeza y cerró los ojos. Su cuerpo comenzaba a temblar. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Las lágrimas que había estado reprimiendo brotaron. Estaba en shock. El dolor por la traición le apretaba el pecho, impidiéndole respirar. Lloró fuertemente, entre sollozos, sentado en el suelo, entre los restos de su vida. Horas después, cuando las emociones comenzaron a calmarse un poco, John tomó el control de sí mismo. Se levantó lentamente, sintiendo el peso en su cuerpo y en su cabeza. Se dirigió al vestidor, decidido a no mirar más las cosas de Eva. Arrancaba la ropa de los ganchos, literalmente echándola al maletero. Cada movimiento era rápido, violento. «Te odio», gritaba, empujando el maletero con los pies, como si fuera su culpa, su culpa. Siguió metiendo la ropa en la maleta, sin saber qué hacer con ella. Cada prenda le parecía un símbolo de la mentira que ella había tejido durante años. Cuando la maleta estuvo lista, John la agarró y, sin pensarlo, la bajó por las escaleras. El maletero cayó al suelo con estrépito en el recibidor. Estaba listo para tirar todo, olvidar todo, solo para deshacerse de esa sensación de traición. Al regresar a la sala, John se sirvió más whisky. Podría haber seguido bebiendo, pero algo dentro de él no lo dejaba. Se sentó en el sofá, sus pensamientos no dejaban de agitarse. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo enamorarse de ese hombre? Una y otra vez imaginaba la escena, Eva, su esposa, besándose con ese hombre. No podía sacar su imagen de su cabeza. Sus manos se apretaban en puños, y no sabía cómo librarse de ese dolor, de ese odio. En ese momento, como respuesta a su lucha interna, la puerta de la sala se abrió. Oyó unos pasos y levantó la vista. Eva estaba en el umbral,
Su rostro mostraba sorpresa, pero en sus ojos había una sombra de miedo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, levantando una ceja. Su voz sonaba tan ajena que a John le dolió aún más. ¿Vamos a algún lado? John saltó del sofá como si algo lo empujara. Ya no podía callar más. Todo lo que sentía salió de golpe. Todos esos sentimientos, todo lo que llevaba dentro, ahora simplemente explotaba. «¡Lárgate!», gritó, lanzando el vaso con whisky que aún tenía en la mano hacia ella. No pensaba en si ella podría resultar herida, ni si el vaso se rompería. Solo quería una cosa, que ella sintiera lo que él sentía. Eva dio un paso atrás, sus ojos se llenaron de lágrimas. No podía entender lo que estaba pasando. Siempre había intentado ser lo mejor para John, siempre buscaba la forma de mejorar su relación, pero ahora todo estaba roto. «No entiendo», su voz temblaba. Las lágrimas caían por sus mejillas. «John, ¿qué pasó? ¿Por qué dices eso?». Se acercó, su rostro retorcido por el dolor. No entendía lo que ocurría. Todavía esperaba que pudieran resolverlo, encontrar alguna manera de explicarse. John sintió como su sangre hirvió. Dio un paso hacia ella, su rostro deformado por la rabia y la desesperación. Ya no podía ocultar lo que sentía. «Pensé que eras especial», su voz era rasposa por la ira, y pasó la mano por su rostro, dejándole una marca dolorosa. «¿Y eres solo una puta común?». Eva se quedó paralizada, sus ojos se abrieron de par en par al escuchar esas palabras. Sintió como si la tierra se desvaneciera bajo sus pies. Quiso decir algo, explicar, pero las palabras no salían. Solo permaneció ahí, frente a él, las lágrimas no dejaban de caer. «John, cariño», comenzó a llorar aún más fuerte, su voz sonaba como una súplica. «Déjame una oportunidad para explicarlo. No fue como piensas». Pero John ya no quería escuchar explicaciones. Ya no quería nada. Su corazón estaba roto, su confianza destruida. Se dio vuelta hacia ella, la agarró por los hombros y la empujó. Su cuerpo voló hacia atrás. «Te odio, maldita. Lárgate de mi casa», gritaba, sin darle siquiera una oportunidad de defenderse, su voz llena de furia y dolor. Eva sintió como su corazón se rompía en 1000 pedazos. Esto era el final. Él no quería escucharla. Lo único que podía hacer ahora era irse. Sabía que su camino había terminado, pero su corazón no estaba preparado para aceptarlo. Silenciosamente, tomó la maleta, sus manos temblaban y las lágrimas no dejaban de caer. Se dio la vuelta hacia la puerta, pero en ese momento sintió como su corazón se rompía aún más. Sus piernas la llevaban, pero no sabía a dónde ir. Al llegar a la puerta, oyó a John gritarle algo más, pero ya no podía escuchar más. Cerró la puerta detrás de ella, y sus pasos resonaron en el vacío. Caminaba en la oscuridad, su alma vacía. Este era el fin de su camino, y a pesar de todos sus esfuerzos, sabía que no podría recuperar lo que se había perdido.